Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar solamente un par de minutitos más para ver si hay algunos otros participantes que se van a unir. Entonces, ahorita comenzamos. Mientras les voy a sugerir que vayan desactivando su video y vayan silenciando también. Vayan apagando su micrófono. En la parte de abajo de su barra de herramientas van a encontrar como primera opción el icono del micrófono, ahí donde pueden ustedes desactivar su micrófono. Seguido está el icono de video para que también vayan desactivando su video, por favor. Y pues nada, en lo que se van uniendo el resto, pues ir haciendo este proceso de introducción. Y la verdad es que yo estoy muy contento, un poquito nervioso, por supuesto, porque es un poquito difícil, sobre todo este proceso de comunicación a través de este tipo de plataformas, pero sin duda me parece que es un buen elemento y un buen medio que tenemos para aprovechar ahora que la mayoría tenemos un poquito de menos carga de trabajo y más tiempo de leer y oportunidad para aprender. Espero que esta plática, esta muy breve plática, siente las bases, sobre todo para hacernos consciente de algunas cosas y con respecto al abordaje de algunas patologías dentro de la fisioterapia y lo más importante, pues que vayamos aprendiendo a algunas cosas que nos pueden ser bastante útiles a la hora de iniciar el proceso rehabilitador con nuestros pacientes. Muy bien, pues
vamos a dar inicio. Espero que ya la mayoría se hayan conectado. Les comento, esta plática es una plática que le hemos puesto como tema general fisiocortos. Se llama fisiocortos porque lo que se busca o lo que se pretende es que en un breve tiempo, un breve lapso de tiempo, podamos abordar temas relevantes dentro de la práctica terapéutica, dentro de la práctica de la fisioterapia, de manera muy puntual, ¿no? Acerca también de algunas cuestiones relacionadas con la evidencia científica del abordaje que vamos haciendo en el día a día. Muy bien, pues vamos a dar inicio. No voy a profundizar, les comento que en algunos detalles me voy a ir un poquito rápido para que podamos abarcar lo más que podamos y al final habrá un breve espacio para que podamos hacer preguntas. De cualquier forma, si el tiempo no nos lo permitiera, pueden ustedes escribirnos bueno, escribirme a mis eh, páginas, a mis redes sociales para que yo pueda, o con gusto por correo, hacerles llegar la respuesta a sus dudas. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces. El tema de ahorita, a ver si sale por aquí el apuntador, que no lo veo. Bueno, pues vamos a dar inicio. El tema es estabilización dinámica de la región lumbopélvica y me parece que alguno de los aspectos bastante importantes y relevantes dentro de la práctica diaria es que comúnmente vemos personas que tienen problemas de columna, sobre todo la espalda baja, la región lumbopélvica, siempre tienen ese tipo de problemas y todavía hoy, incluso yo a casi 10 años de constantemente estar practicando la fisioterapia, todavía hoy día uno se pregunta, ¿no? Acerca de la evidencia científica que tienen algunos tipos de intervención que nosotros hacemos en el día a día. Muchas preguntas incluso acerca del fenómeno doloroso. Sabemos que es una constelación multifactorial que está inmerso el paciente y que es importante que vayamos desmenuzando poco a poco y a veces es bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tratamiento elijo? ¿Cómo voy a iniciar yo? Si inicio con ejercicios, si lo hago a través de la terapia manual, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de los entrenamientos musculares para dar estabilidad a la columna, pues resulta bastante complejo. Resulta bastante complejo porque son muchos músculos los que están involucrados y a menudo hay algunos músculos que suelen pasar desapercibidos. Entonces, Ah, uno de los términos más comunes dentro de la columna es hablar acerca de las inestabilidades de la columna, ¿no? O hablar de una inestabilidad articular. Como vamos a hablar acerca de la estabilización dinámica, pues primero hay que definir qué es inestabilidad o estabilidad. En este caso, primero voy a definir qué es inestabilidad. Habitualmente entendemos la inestabilidad como una alteración del movimiento, un movimiento que es patológico, un movimiento que puede estar alterado hacia el final del rango de movimiento, un exceso de movimiento, incluso a lo mejor una restricción del movimiento. No obstante, bueno, todos tienen el común denominador que hay una alteración en el movimiento, ¿no? Y ya desde 1992, Panjabi fue quien acuñó este término de estabilidad en la columna, en la región lumbar. Él hablaba, o para que nosotros podamos entender acerca de la definición de estabilidad, saber qué es exactamente una columna estable, vamos a citarlo y a referir lo que él acuñó como zona neutral. Y es que la zona neutral no es otra cosa más que la zona donde ocurre un movimiento intervertebral y este movimiento es de manera libre. Además, hay una ligera restricción por los elementos pasivos hacia el final del movimiento y a esto es lo que nosotros entendemos por estabilidad, es decir, que estos segmentos vertebrales se están moviendo o desplazando dentro de esta zona neutral y que además lo hacen de una manera bastante libre y armoniosa, ¿ok?
Sin embargo, evidentemente ellos lo evaluaron en el laboratorio y en el laboratorio pues nosotros podemos entender bastante bien la zona neutral. En este caso, en su imagen del lado izquierdo, observamos esta gráfica que bueno, desarrolló para explicar qué es la estabilidad en la columna y observamos, bueno, vemos que por un lado puede haber un movimiento de flexión, por el otro lado puede haber un movimiento de extensión sometidos a una carga, y es ese pequeño desplazamiento, esa pequeña zona donde el movimiento es armónico, donde hay una leve resistencia de los tejidos blandos, pues entonces ese es el fenómeno de la estabilidad en la columna, en los segmentos vertebrales. Desde luego que en la vida diaria o en las actividades de la vida diaria, pues la estabilidad no solamente la otorgan los elementos pasivos, por supuesto que la van a otorgar también los elementos activos, es decir, los músculos, todo ese sistema de control que me va a ayudar a mantener mis segmentos vertebrales posicionados dentro de la zona neutral con un leve desplazamiento, ¿no? Y que a mí finalmente me va a poder permitir agacharme, levantar objetos, caminar, subir los brazos, etcétera, ¿no? Entonces, la estabilidad de la columna o del segmento lumbopélvico lo clasificamos en tres. En la imagen del lado derecho, observamos que de manera general el tronco me sirve para dar un cierto equilibrio a mi centro de masa, de manera general como, o sea, en todo el cuerpo me da equilibrio. En la letra B observamos que esa estabilidad es, en este caso, del segmento lumbopélvico, la que me va a dar cierta estabilidad o movimiento, es decir, el movimiento que ocurre en estos segmentos me va a dar finalmente equilibrio a nivel global. Y además de eso también hay una estabilidad intersegmentaria y en esa estabilidad es lo que decíamos hace rato, es libertad de movimiento que tienen los segmentos intervertebrales el uno con el otro. Bien, entonces, evidentemente para que la columna o el segmento lumbopélvico tenga estabilidad, pues evidentemente necesitamos de un sistema estabilizador. Y el sistema estabilizador está organizado de manera jerárquica y tenemos, por supuesto, un centro de control, que es el sistema nervioso central, que es el que se encarga de regular todo este fenómeno de estabilidad en la columna. Y por otro lado, también tenemos elementos pasivos que ya mencionábamos hace rato. Los elementos pasivos no son otra cosa más que pues el sistema óseo, el sistema articular, incluidas sus ligamentos, cápsulas articulares, incluso las fascias, que también nos dan cierta estabilidad en la columna. Y por el otro lado tenemos el sistema dinámico. El sistema dinámico está formado por los músculos, que es básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, breve repaso de la anatomía. Vamos a ubicar algunos músculos. Quiero regresarme un poquito porque dentro del sistema muscular activo quiero explicarles que de manera general los músculos que se encuentran en esta zona o en esta región están divididos en dos, o clasificados, mejor dicho, de dos maneras. Los músculos más internos o músculos locales son los músculos que nos dan esa estabilidad en la columna. Y luego tenemos los músculos globales, los músculos más superficiales de este segmento toracolumbar o de esta región anatómica. Los más externos, los más grandes, ellos me dan movimiento, más que estabilidad me dan movimiento. Entonces, dentro de los músculos locales que me dan esta estabilidad, el primero de ellos y el más importante es el músculo transverso del abdomen. Sabemos que el músculo transverso del abdomen, como lo observamos en la imagen superior del lado izquierdo, tiene esa forma como de faja, como de anillo que se encuentra en toda la pared anterolateral y posterior de la cavidad abdominal. Y este está dividido en tres porciones, la porción superior y la porción media, que son las más transversales y las más delgadas, y la porción inferior que observamos que las fibras musculares de esta región se van a dirigir hacia abajo, ¿sale? Hacia abajo y hacia adentro, y se van a insertar en la sínfisis del pubis. Cuando se insertan en la sínfisis del pubis, aquí comparten la poneurosis. De hecho, la misma poneurosis de inserción de este músculo de la porción inferior del transverso la comparten con el músculo oblicuo interno. De hecho, del lado derecho, la imagen del lado derecho, observamos al músculo oblicuo como las fibras más inferiores que se encuentran por delante del ilíaco. Estas también se van a desplazar hacia adentro y hacia abajo.
Y estos, por obvias razones anatómicas, una de las principales funciones que dan estabilidad a la columna o al segmento toracolumbar lo hacen a través de la tensión que ejercen sobre el ala del ilíaco y, por supuesto, tensionando la articulación sacroiliaca. Entonces, mucho ojo cuando un paciente tiene un problema de sacroileitis, también habrá que entrenar estos dos músculos, oblicuo interno y músculo transverso. En la imagen que tenemos del lado izquierdo, en la parte inferior observamos la inserción posterior del músculo transverso del abdomen, y es que el músculo transverso del abdomen se inserta en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, de las últimas vértebras lumbares, a través de una gruesa fascia, que es la lámina media de la fascia toracolumbar, y es bien sabido que cuando el músculo transverso abdominal se contrae, este ejerce una tensión directa que corre hacia la parte posterior de la fascia toracolumbar, y aunque se ha investigado la función que tiene este músculo con respecto a la generación de un torque o de un momento extensor, mejor dicho, pues realmente es algo muy pobre, pero lo que sí sabemos es que cuando se ejerce tensión sobre la fascia toracolumbar, hay una pequeña compresión en las apófisis espinosas de los segmentos o de las vértebras lumbares, y por lo tanto esto contribuye a dar cierta rigidez o cierta estabilidad al segmento lumbar. Muy bien, tenemos aquí músculos que son clasificados como músculos globales. Tenemos el músculo oblicuo externo, la imagen del lado izquierdo. El músculo oblicuo externo es de la capa más superficial de esta musculatura, y fundamentalmente es motor. Ejerce su función sobre el tronco realizando movimientos de rotación, de inclinación ipsilateral, etcétera, ¿sale? Del otro lado tenemos el músculo más anterior, que es el músculo recto anterior, y el músculo recto anterior es un músculo, el principal músculo potente de la flexión del tronco. Su función es más dar u otorgar movilidad a la columna más que darle estabilidad. Lo mismo sucede con el músculo oblicuo externo. Y en la imagen del lado derecho tenemos en la parte posterior la pared que está formada, la pared posterior que está formada por los músculos, dos muy importantes, también son estabilizadores del segmento toracolumbar, del segmento lumbopélvico, y el músculo más anterior es el músculo fasciliaco. Aunque sabemos que es un músculo que está formado por un solo vientre muscular, la realidad es que está formado por dos porciones. La porción posterior, que es la que interesa, esta se origina de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y cuando este músculo se contrae, lo que pasa es que hace un poquito de compresión en los cuerpos vertebrales, y otorga cierta rigidez y por ende un poco de estabilidad en la columna. Y el músculo más posterior está también dividido o tiene tres porciones. Solamente voy a detallar que la porción medial, que se origina de las transversas eh, lumbares que se insertan en la parte más posterior del ilíaco, también tiene la función de dar estabilidad, de ejercer ligera compresión a este nivel en la columna, y además de la compresión que ejerce, nos ayuda a mantener la lordosis lumbar. Bien, tenemos el músculo diafragma. El diafragma es un músculo denominado o clasificado como local. Igual no voy a detallar dentro de la anatomía de este músculo, solo saber que es un músculo, como todos sabemos, es el principal de la inspiración. Sin embargo, a la par del músculo transverso abdominal, este músculo es de los músculos que más función tienen estabilizadora en el segmento lumbopélvico, ¿vale? Y ahorita lo vamos a detallar poco a poco. Por abajo tenemos el otro diafragma, que son los músculos del piso pélvico. Los músculos del piso pélvico también tienen una doble función. Su principal función es la continencia urinaria y fecal, pero también otorgan una función muy importante dentro de la estabilización dinámica del segmento lumbopélvico, que también ahorita lo vamos a detallar. Entonces, entrando de lleno al tema que nos atañe, que es la estabilización dinámica de esta región anatómica,
La estabilización de este segmento se hace a través, o se lleva a cabo a través de dos elementos muy importantes. El primero de ellos es un elemento biomecánico o un factor biomecánico y el otro es a través de control motor, es decir, las estrategias que tiene el sistema nervioso central para que podamos dar esa estabilidad. Entonces, dentro de los factores biomecánicos, el más importante que desde hace muchísimos años se le ha dedicado especial atención es la presión intraabdominal. Y es que la presión que se ejerce dentro de las paredes de la cavidad abdominal, mientras más tensión tienes o mientras más puedes regular esa tensión, te otorga esa cierta rigidez en la columna y por lo tanto te va a dar esa estabilidad. Comentaba, por ejemplo, que la estabilidad de ese segmento lumbopélvico se requiere y es bien importante debido a que pues siempre que hay algún movimiento, pensamos en una flexión, en una extensión. Por ejemplo, si yo quiero levantar un objeto del piso o estoy trabajando en el gimnasio y voy a hacer peso muerto, por ejemplo. Entonces, en todos esos movimientos hay un acompañamiento con diferentes niveles de presión intraabdominal y la presión intraabdominal está regulada por la musculatura local, es decir, músculo diafragma, músculo transverso del abdomen y piso de la pelvis. El otro elemento biomecánico es el incremento de la tensión facial. Comentaba hace rato que cuando el músculo transverso del abdomen se contrae, ejerce tensión que se va a desplazar hacia la parte posterior de la fascia toracolumbar y por lo tanto este va a constituir la pared posterior de la cavidad abdominal que me va a ayudar a controlar también la presión intraabdominal. Y finalmente tenemos un control segmentario. El control segmentario no es otra cosa más que lo que ya les había comentado con respecto a la porción posterior y la porción medial del músculo psoas y del músculo cuadrado lumbar respectivamente, que estos ejercen, cuando se contraen, ejercen cierta compresión sobre los elementos lumbares y por lo tanto me dan cierta rigidez que me va a dar un poquito de estabilidad. Se ha estudiado un poquito también la función que tienen estos músculos de la pared posterior con respecto al incremento de la presión intraabdominal y la realidad es que tienen muy pobre función con respecto a la presión intraabdominal, así que más bien se refiere a un control segmentario de la movilidad propia de cada segmento de la columna lumbar. Y finalmente, bueno, acerca de las estrategias que utiliza el sistema nervioso central son dos, a través de retroalimentación, un mecanismo de retroalimentación que es el feedback, o a través de un mecanismo de anticipación que es el feed forward. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más a fondo. Entonces, explicaba que dentro de los factores biomecánicos, pues una de las hipótesis más estudiadas es la hipótesis de que la cavidad abdominal funciona como si fuera una pelota presurizada o un globo presurizado. Entonces, en la primera imagen en la imagen superior izquierda, vemos cómo hacen esa similitud con un globo o esa analogía con un globo, por ejemplo, en la parte anterior de la cavidad abdominal. Y es que ese globo puede estar más o menos inflado y eso dependerá de la función de qué músculos, pues, evidentemente del músculo diafragma, de la musculatura del transverso abdominal y del suelo pélvico. Es decir, la tapa o la pared superior de este globo o de esta pelota estaría representada por el diafragma y la parte o las paredes anterolaterales por el músculo transverso abdominal y la parte de abajo estaría representada por los músculos del suelo pélvico. En la pared posterior evidentemente tenemos a la fascia toracolumbar, que es la que desempeña la pared posterior de este globo, ¿no? Entonces, observamos, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda, cómo ese globo que estaría dentro de la cavidad abdominal, cuando la flecha está representando que esta columna está haciendo un movimiento de flexión, y observamos cómo, por ejemplo, cuando se hace flexión hay un aumento de la actividad de estos músculos y por lo tanto habrá un incremento de la presión intraabdominal. Entonces, ese incremento de la presión intraabdominal, que en este caso va a ser un contacto o un choque directo con los cuerpos vertebrales de la columna lumbar, entonces le van a otorgar cierta rigidez.
Y esa rigidez es lo que podríamos decir en términos mucho más sencillos, la estabilidad que requiere la columna durante los movimientos, ¿ok? Y bien, con respecto a las estrategias que utiliza el sistema nervioso central, habíamos comentado que los hay de dos tipos. El primero de ellos es un mecanismo de retroalimentación y este mecanismo se activa únicamente cuando los propioceptores que se encuentran en el tronco detectan un movimiento que va directo hacia el tronco, detectan que hay una pérdida de la estabilidad, entonces el sistema nervioso central lo que hace es una activación mínima de los músculos globales. Recordad que músculos globales hablamos de oblicuo interno externo, recto del abdomen y en algunos casos también pudiera estar activo la función de los músculos dorsales anchos, por ejemplo. Pero es una activación realmente mínima y esto solamente ocurre en estas condiciones donde hay una fuerza externa que me va a desequilibrar, entonces el sistema nervioso central hace uso de estos músculos. De otra manera no tendrían por qué estar activos. Y además de eso hay una coactivación, es decir, yo voy a hacer un movimiento bastante rápido con las piernas o con los brazos o simplemente voy a cargar un objeto que es bastante pesado. Entonces, el sistema nervioso hace también uso de los músculos globales mediante una coactivación y listo, ¿vale? Pero tomar en cuenta que estos músculos globales solamente deben de estar activos en esas condiciones, en otras condiciones no. Lo habitual en los pacientes con lumbalgia, sobre todo con lumbalgia crónica, sucede que la actividad de los músculos globales está presente todo el tiempo, incluso en las tareas livianas. Entonces, desde luego que tenemos que hacer todas las técnicas necesarias para la relajación de esos músculos, sobre todo insistirle al paciente en la relajación activa de esa musculatura. Y luego tenemos el otro mecanismo del sistema nervioso que es mediante la anticipación o el mecanismo mediante feed forward. Y este mecanismo no es otra cosa más que el repertorio que se ha formado en nuestro sistema nervioso desde que somos pequeños hasta ahora. Y entonces resulta que cuando hay un movimiento inesperado, por ejemplo, ya antes de que ocurra ese movimiento inesperado o incluso un movimiento esperado, ya antes de que eso ocurra, cuestiones de milisegundos, el músculo transverso del abdomen, el diafragma y los músculos del piso pélvico ya están activos, ¿vale? También déjenme comentarles que estos tres músculos siempre actúan en conjunto, o sea, no puede actuar uno y luego el otro, sino que todos actúan en conjunto, porque decíamos que son las paredes de ese balón presurizado, entonces ese balón presurizado tiene que estar bajo tensión en todas las paredes, no en una sola. Si ocurriera en una sola, como por ejemplo suele ocurrir en la incontinencia urinaria, entonces pues sabemos que hay pues problemas, ¿no? En este caso con la continencia. Y además, pues estos músculos son, su actividad es independiente de la dirección de las fuerzas aplicadas al tronco. Bien, pues ahora con respecto a lo que les había comentado en todo este tiempo, si yo quiero estabilidad, que además la estabilidad en la columna o en este segmento lumbopélvico es necesario, entonces yo tengo que entrenar los músculos locales, es decir, primero tengo que evaluar esos músculos para ver cómo está la actividad de los músculos locales y también la actividad de los músculos globales. Si están presente la actividad de los músculos globales, estos los tengo que relajar y los músculos locales los tengo que activar. Tengo que hacer un entrenamiento dirigido en primera instancia a esos músculos locales. Eh, la coactivación de los músculos globales es permitida únicamente en actividades fásicas, que sean muy rápidas o actividades donde la carga es bastante elevada para la columna. Entonces, allí sí está permitida la activación de los músculos globales, pero únicamente en esas condiciones.
Y también quiero comentarles que cuando los músculos globales, por ejemplo, están muy activos todo el tiempo, ocurre un desajuste en el sistema nervioso. El sistema nervioso interpreta eso como si la columna estuviera rígida y por lo tanto tuviera cierta estabilidad, y lo que hace es inactivar los músculos locales. Entonces es importante romper con ese círculo o ese patrón para que podamos tener la oportunidad de acceder a los músculos locales y por lo tanto entrenarlos en primera instancia antes de que ocurra el entrenamiento de los músculos globales. Y finalmente, pues es crítico que los pacientes desarrollen coordinación. O sea, lo más importante del entrenamiento muscular en los pacientes que tienen lumbalgia es que ellos aprendan a coordinar diversas funciones, en este caso, coordinar funciones de estabilidad con funciones respiratorias es bien importante. Aquel paciente que está haciendo algún ejercicio, por ejemplo, un puente, una plancha, para fortalecer el core abdominal, si vemos que está sacrificando la respiración por tener estabilidad, entonces significa que ese paciente no está haciendo bien el ejercicio y que tenemos que retroceder, porque lo importante es que el paciente aprenda a coordinar estas dos funciones. Una vez que haya logrado eso, entonces podemos avanzar hacia los siguientes, al siguiente entrenamiento. Y finalmente, ya a modo de conclusión, pues poner énfasis en los problemas de control motor como ejercicio base, ya no hay de otra. Si yo quiero indicar ejercicios eh, para el paciente que tiene un problema de espalda baja, tengo que iniciar con evaluar esos problemas de control motor y dirigir ese entrenamiento hacia esa musculatura. En segundo lugar, hacer una relajación activa de los músculos globales. Y con esto me paso a la siguiente conclusión, que me parece que ya es tiempo de cambiar algunos términos cuando educamos a los pacientes con respecto al fenómeno del dolor. Es muy típico que siempre que estamos frente a un paciente o que vamos a preguntarle acerca de las actividades que el paciente está realizando en su casa, pues me parece que siempre le estamos preguntando o haciendo esta clásica pregunta acerca de si ya realizaste los ejercicios o no, o te voy a enseñar algunos ejercicios que te van a ayudar a mantener la movilidad o a disminuir el dolor. Pues sabemos que evidentemente cualquier actividad que involucra movimiento, esto va a reducir el dolor, pero a veces el paciente no lo comprende de esa manera. A veces el paciente imagina que dolor es igual a reposo y es todo lo contrario, ¿no? Entonces, al paciente tenemos que insistirle no en ejercicio, sino más bien en un proceso de relajación activa de los músculos globales, no en una estabilidad externa mediante dispositivos externos que ayudan a corregir la postura, o pueden ser las fajas, por ejemplo, abdominales. Pues lo ideal es que se insista en una regulación activa de la misma postura para que el paciente poco a poco vaya haciendo uso de la musculatura que le da estabilidad. Y pues bueno, finalmente quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por la participación del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que pues, podamos llevarnos un poquito acerca de este tema, que es bastante complejo, por supuesto que da para detallar algunos aspectos muy significativos y muy relevantes, muchísimo más, pero pues cualquier duda que tengan y demás y que quieran o información que ustedes necesiten, pueden hacérmelo saber a través de correo electrónico. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi página web, que es fisiobrain.club. Y bueno, comentarles rápidamente que la siguiente semana tenemos el honor de que nos acompañe en Fisiocortos con una plática bastante interesante el doctor Ricardo Quesada. El doctor Ricardo Quesada, él es experto, un médico rehabilitador y médico del deporte que lleva muchos años ya dentro de la práctica clínica, y él nos va a hablar acerca de conceptos básicos sobre fuerza y acciones musculares. Esto será para la siguiente semana, entonces todos aquellos que estén interesados pueden empezar a inscribirse. Nosotros vamos a empezar a mandarles la información en nuestras redes sociales, en mis redes sociales y en las redes sociales también de Héctor. Y bueno, pues nada más. Entonces,
vamos a regresarnos a la parte de las preguntas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, puede hacérmelo saber, puede activar su micrófono y con gusto respondemos. Comentarles sí que si por cuestiones de tiempo no nos alcanzará a responder todas las preguntas, pueden hacérmelo llegar también vía correo electrónico. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta? Saludos. Saludos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Primero, felicitarte, me pareció muy interesante y muy sucinta los puntos que tratas. Obviamente son dos cosas, ¿no? La primera es eso, la felicitación, porque evidentemente estamos frente a un terapeuta que vino a ser y ahora lo veo desarrollarse junto con Héctor. Me da mucho gusto y mucho placer el hecho de que entiendan el rol multidisciplinar y la gran importancia de la fisioterapia desde la perspectiva del ejercicio. Eso te lo celebro. Y segundo, entendiendo que se distingue para el manejo de la estabilidad en estos modelos que parten de Panjabi, y luego Hodge desarrolla, McGill, muchos autores muy interesantes en ese sentido, estableces como punto prioritario separar a los músculos globales de los músculos locales. Hay algunas estrategias por ahí como el famoso bracing y el hollowing o el deep hollowing que ya ahorita están proponiendo como la nueva alternativa, pero siguen siendo elementos que configurados de manera conjunta, creo que pueden alcanzar el objetivo que decías, que es sobre todo la participación de los músculos locales. Sin embargo, algunas revisiones recientes nos hablan de que se le ha satanizado, sobre todo a partir de los conceptos de Panjabi, a quien recordemos, pues él no es personal sanitario, él es un ingeniero biomédico. Se ha satanizado un poco el empleo dentro de nuestros programas de tratamiento de los ejercicios globales. Así que mi pregunta puntualmente, además del reconocimiento y el abrazo que te extiendo desde aquí, es ¿qué opinas de incluir, además del bracing y hollowing, para sobre todo el manejo de los músculos locales, locales, qué opinas de incluir a los músculos globales en los programas de activación muscular para el core? Sí, doctor, muchísimas gracias por sus palabras. Y atendiendo a su pregunta, definitivamente tiene que estar incluido dentro del programa de entrenamiento muscular en los pacientes con lumbalgia, con desórdenes motores de esta región lumbopélvica. Tienen que estar incluidos sí o sí el entrenamiento de los músculos globales. Si bien es cierto que la estabilidad está otorgada por los músculos locales y es allí donde de manera casi inmediata uno tiene que entrar de lleno con el entrenamiento de estos músculos. Pasado cierto tiempo, se tienen que entrenar también la musculatura global, la musculatura global. De hecho, mucho de la musculatura global que se encuentra sobre todo en la parte posterior, voy a mencionar el dorsal ancho, por ejemplo, el músculo glúteo mayor, estos desempeñan una función muy, muy importante dentro de la tensión que se ejerce sobre la fascia toracolumbar. Y esto es un mecanismo que es bastante interesante, muy importante, sobre todo cuando realizamos algunas actividades funcionales como la marcha, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y desde mi enfoque, de inmediato habría que activar la musculatura, pero el paciente tiene que aprender a hacer, a coordinar los músculos locales con estas dos funciones, estabilidad y respiración en primer lugar, y en segundo lugar, tiene que empezar a activar la musculatura global. Evidentemente el tiempo es algo variable, estamos hablando de un proceso también que es una reeducación prácticamente motriz. La mayoría de los pacientes tienen muy pobre conciencia acerca de la musculatura, sobre todo la musculatura local. Entonces, para que una persona pueda o sea capaz de controlar esa musculatura, realmente se requiere de un proceso de plasticidad cerebral en el sistema nervioso central. Y para que ese fenómeno de aprendizaje motor ocurra, realmente se requiere bastante tiempo. Entonces, lo ideal sería que por lo menos entre las primeras 4, quizás 8 semanas, el objetivo primario sea la reeducación de la musculatura local para
apropiadamente ir haciendo la integración del fortalecimiento de la musculatura global, que sí o sí tiene que hacer. Los ejercicios antirrotatorios son los ejercicios más adecuados o los que yo me atrevería a recomendar. Gracias, Adrián. Sí, Abonando en esa dirección, desafortunadamente el trabajo de la musculatura global necesaria para incrementar los brazos de palanca en las tareas funcionales de clase 2, clase 3, me refiero a aquellas no solamente de traslados, cambios intermedios, etcétera, sino aquellas que demandan la participación de carga de objetos pesados. Desafortunadamente el dolor es el punto pivote que inhibe vía refleja la posibilidad de generar estas grandes palancas. Entonces, ¿qué alternativas terapéuticas sumadas? Porque de pronto pensamos que solamente la estabilización única va a darnos la ventaja, porque la estabilización poco ha abonado en el manejo de dolor, mucho en la función. O sea, si nosotros vemos los resultados de los estudios, probablemente descubramos que el dolor no es modificado sustantivamente con la estabilización, como sí lo hace en el ámbito de la función. Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿qué estrategias, vamos, dentro de las herramientas médicas, por ahí estamos utilizando muchas infiltraciones, por ejemplo, a clúneos superficiales, superior, inferior y medio, para disminuir este dolor? Pero en el ámbito de la terapia física, de pronto me parece que algunas de las elementos que tenemos quedan cortos para ese manejo de dolor agudo, ¿no? ¿Qué herramientas sumarías tú a la propia estabilización vertebral? Claro, dependerá mucho de la intensidad del dolor. Por supuesto que el tratamiento farmacológico, bueno, yo siempre he dicho que el pastel no es únicamente para ti, creo que tienes que aprender a compartirlo, y el tratamiento cuando se acompaña, o sea, la intensidad del dolor es demasiado alto, inhibe, como bien dice, esta función estabilizadora. Entonces, me parece que el tratamiento farmacológico, que eso ya le corresponde evidentemente al médico rehabilitador, pero dentro de la parte como fisioterapeuta, me parece que podemos hacer uso de ya sea de algunos elementos ortésicos, algunos elementos ortésicos o ayudas externas que me puedan facilitar un poquito la función, sobre todo el estadio agudo. Desde luego que las técnicas manuales, sobre todo las miofaciales y las encaminadas al tratamiento de los puntos gatillo miofaciales, son de bueno, tienen una función bastante importante dentro bueno, para mediar este proceso doloroso. Entonces, me parece que en la primera fase se tuviera que hacer una combinación de todos estos elementos que tenemos a disposición, de agentes físicos, terapias manuales y evidentemente la estabilización mediante la actividad física o el entrenamiento muscular. Muchas gracias. Gracias a usted, Doc. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, pues el tiempo pues, se nos está agotando. Quiero pues finalmente agradecer a todos por el tiempo dedicado a esta pequeña plática. Espero que dé pie a realizar este tipo de reflexiones un poquito más intensas y obligue a cada vez a buscar un poquito más en la literatura, pues responder de repente a todas estas dudas, estas preguntas que van surgiendo con la práctica clínica. Entonces, espero que esta plática pues vaya dando pie y base hacia esa perspectiva o a ese manejo clínico integral del dolor. Pues agradezco muchísimo a todos por su participación. Estamos allí en las redes sociales. No se olviden de seguirnos, de darle like para que puedan, bueno, sepan acerca de los siguientes fisiocortos que estaremos haciendo. Pues nada, que pasen buena noche y esperemos que nos veamos pronto y a seguirnos cuidando. Muchas gracias, Adrián.
Gracias a ustedes. Gracias, Adrián.